bien, vamos a dar paso entonces al tema de esta tarde. No sin antes, una vez más, vamos a doblegar nuestras rodillas y vamos a tener la palabra de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, en esta tarde, antes de abrir una vez más tu sagrada palabra y los testimonios en el espíritu de profecía, queremos rogarte, Señor, nos concedas el favor y el permiso de poder, Señor, hablar y podamos, Señor, hablar conforme a tu voluntad. Y que los oídos que han de escuchar, esos corazones también que han de escuchar tu palabra, puedan, Señor, ser buenos receptores, ser buenos oidores y podamos, Señor, poner en práctica el aprendizaje que tengamos por medio de tu palabra en esta tarde. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, que tu compañía santifique este lugar y que tus santos ángeles, Señor, se unan con nosotros en alabanza y adoración para darte honra y gloria, Señor, al único creador del universo. Quédate pues en medio de nosotros. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos a estudiar. Vamos a estudiar juntos un mensaje. Si bien hemos visto a lo largo del día los acontecimientos que se muestran a lo largo del cumplimiento histórico, también hay algo importante que nosotros tenemos que entender, que es nuestra situación personal, nuestra relación con nuestro Dios. Y para ello entonces en esta tarde vamos a meditar en el estudio de la palabra de nuestro Dios por medio del mensaje que se le ha titulado La vid verdadera, ¿sí? Y si nosotros nos preguntásemos, bueno, ¿qué es una vid? ¿O a qué se refiere una vid? Bueno, quizás hay personas que conocen, quizás personas que no. Prácticamente lo que nosotros estamos viendo en la imagen, eso es una vid, es una planta, ¿sí?, de uvas, un viñedo de uvas, en el cual en el lejano oriente se espera que pueda dar buenos frutos, frutos que sean agradables y no frutos ácidos ni agrios, sino buenos frutos. Ahora, cuando Jesús estuvo en esta tierra, ejemplificó la vid como a Él mismo. Y si nosotros estamos ligados a Él, podemos llevar buenos frutos. Así que, así como es necesario conocer los tiempos proféticos, nuestra doctrina, así como es necesario comprender los movimientos religiosos, políticos y sociales en este mundo, porque todo está relacionado a las Sagradas Escrituras, también hay algo muy importante, como lo mencionábamos, nuestra vida consagrada a Dios, nuestra vida ligada, que dependa únicamente de Dios, de esa vid verdadera. Y para ello entonces vamos a estudiar lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, allá en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 1 en adelante. La palabra de Dios por medio de Juan nos dice lo siguiente en esta tarde. Dice Cristo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice Cristo, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Estas palabras entonces las dijo nuestro Señor Jesús.
Y cuán valiosas son estas palabras o esta ilustración de la vid y los pámpanos con nuestra vida en esta última instancia, en esta recta final del fin de los tiempos. La palabra de Dios dice claramente, y creo que es una cita muy conocida por nosotros: el que no, en mí no permanece será echado fuera, ¿sí? Y sin mí, dice la palabra de Dios, nada podéis hacer. Ahora, hoy en la mañana estudiábamos cuál ha sido la situación por la cual el mundo hoy atraviesa en un momento crítico y difícil. Nos hemos separado tanto de Dios, que nos hemos olvidado del Creador, nos hemos olvidado de los mandamientos. Y claramente dijo Cristo Jesús: sin mí nada podéis hacer. Y lo que vamos a estudiar en esta tarde, la relación de un ejemplo tan claro, que estamos hablando de este pueblo, el pueblo judío en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Se los decía a ellos y nos los dice ahora a nosotros. ¿Por qué? Porque dice aquí, para los judíos la vid era símbolo de... Jesús dijo: yo soy la vid. Pero los judíos no habían creído en que Cristo era el enviado, era el Mesías. Así que para ellos no podía ser la vid. Para ellos no podía ser el Mesías. Entonces ellos se estrechaban, se entrelazaban con los escritos que ellos tenían del así llamado antiguos escritos o Antiguo Testamento, los pergaminos que ellos podían tener, los salmos. Por ejemplo, en el Salmos 88 dice la escritura, en el libro de Salmos. Miren lo que la palabra de Dios decía por medio del salmista. Y esto era lo que repetían, porque para ellos Abraham, para ellos David, sus padres y todos ellos era muy importante. Dice el libro de Salmos 88: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y las plantaste. ¿De quién está hablando allí el salmista David? Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. 9, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Estaba hablando prácticamente del linaje del cual ellos, los judíos, venían. De aquel pueblo hebreo que estuvo muchos años de esclavos en Egipto y que Dios usó a Moisés para darles libertad, de libertador. Entonces ellos se confiaban, ¿sí? Se afianzaban de que por el hecho de pertenecer de ese linaje, ellos estaban seguros de que allí era el lugar indicado, que ellos eran entonces fruto, descendencia de esa vid que Dios había plantado en su momento en tiempos pasados. Ahora, Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, página 213, dice claramente la palabra de nuestro Dios: los judíos habían considerado, dice la escritura, el espíritu de profecía, habían considerado siempre la vid como la más noble de las plantas, ¿sí? Y estamos hablando entonces del sembradío de uvas. Se consideraba entonces a la vid como la más noble de las plantas y una figura de todo lo que era poderoso, excelente y fructífero. Entonces ellos al sentir esa condición de formar parte de la verdadera vid, ellos entonces se sentían una nación prácticamente especial. Y es que en su momento así lo fue, en su momento así Dios lo estableció. Pero cuando Cristo vino, incluso cuando Juan el Bautista vino, el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento para los que pertenecían a descendientes de esa vid plantada años atrás. Ahora dice la siguiente cita: deseo a todas las gentes, desde las colinas en que andaba Jesús y sus seguidores, el templo ofrecía la apariencia de una maciza estructura de nieve con pináculos de oro. A la entrada había una vid de oro y plata con hojas verdes y macizos racimos de uva, ejecutado por los hábiles artífices. Esta estructura representaba a Israel como una próspera vid. Entonces ellos se identificaban, como bien lo decía la cita anterior, se relacionaban, para ellos era una planta especial, una representación del lejano oriente que se identificaba entonces al pueblo de Dios. Esto se podía entonces contemplar en el templo, ¿sí? Allí había un monumento a la vid
que estaba en los pináculos de oro, y ahí se encontraba, porque para ellos representaba algo interesante, refulgía como con gloria prestada por el cielo, ¿sí? Y por eso cuando ven a Jesús, que se dice ser el Mesías, el Salvador, pero lo ven entonces naciendo de una familia muy pobre, muy humilde, ellos decían, no puede ser, ese no puede ser nuestro Salvador. Nuestro Salvador debería de venir de otra manera, de otra forma. Esta era la condición entonces del pueblo judío. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto, hablando del Salmo 88 que ya leímos. Con su propio brazo había arrojado a los gentiles de delante de ella y la había plantado en su recuesto lugar fértil. Ahora era Cristo Jesús quien se había dedicado el tiempo de usar a Moisés para poder sacar a este pueblo que perecía prácticamente o que estaba por muchos años esclavos en Egipto. Y la palabra de nuestro Dios dice claramente que fue nuestro Señor Jesús en esa preocupación por su pueblo que hizo este acto de salvación. Ahora, dice lo siguiente, a pesar de estos cuidados y por más que habiendo esperado que llevase uvas valiosas, las había dado silvestres. Esto lo encontramos en la descripción del profeta Isaías. Cristo, Dios, quien había plantado ese viñedo, esperaba que los frutos fuesen dulces, fuesen agradables, pero la sorpresa, dice el profeta Isaías, el resultado de ver de este plantío, este viñedo, dice la palabra de nuestro Dios, cuál es la sorpresa tremenda que se lleva nuestro Dios, es que había entonces encontrado, dice la escritura, Isaías, ¿sí? Capítulo 5, 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. O sea que ese viñedo a la cual habló el profeta Isaías era la misma nación de Israel, el pueblo judío, que se esperaba hubiesen recibido al Mesías con todo deseo, con toda ansia, pero pasó por desapercibido. Y el resultado es de que ese viñedo dio uvas silvestres, uvas agrias, uvas ácidas, que no son tan agradables al paladar. Esto es lo que mencionó Jeremías, el profeta Jeremías. Así dice Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Había entonces una profecía, se declaraba la situación terrible del pueblo judío. La condición en la que ellos caminaban, esa ceguera espiritual, prácticamente iba a quedar destruida. Y eso lo hablaron los profetas, lo mencionó incluso el profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, 25 en adelante. La abominación iba a causar la desolación, iba a venir entonces un ejército y iba a destruir, y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. La palabra entonces de nuestro Dios nos menciona a qué se debió, cuál era el problema entonces, si en verdad descendían de un linaje escogido. Venían de la vid verdadera que Cristo mismo se había encargado de plantar y de cuidar para que diese buenos frutos. ¿En qué momento se perdió Israel entonces sobre el pueblo judío? Deseado de todas las gentes, dice lo siguiente: Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en tierra prometida. Los judíos, aquí estuvo entonces el problema. Los judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel, ¿sí? Solo por el hecho de ser de la nación judía, de tener la nacionalidad de Israel, ellos se sentían entonces que ya estaba prácticamente alcanzado su esperanza de salvación. Pero Jesús dijo claramente, lo leímos en el libro de Juan 15, yo soy la vid verdadera
No penséis que por estar relacionados con Israel podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Por mí solamente se recibe la vida espiritual. Y muchas veces Jesús manifestó eso, que Él era el medio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Ahora nos dice, yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Y separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Esto era entonces la condición de los judíos, fundar su esperanza de salvación solo por el hecho de formar parte de la nación de Israel. ¿Sí? Qué condición tan más triste, porque ellos no veían la situación espiritual. Y por eso es una lección importante para nosotros hoy. Jesús dice claramente, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Eso es muy claro, es una reprensión, una reflexión para el mundo cristiano de este tiempo. ¿Se consideraba a Israel como iglesia? ¿Para qué la llamó Dios? ¿Cuál fue el propósito del que Dios lo hubiese plantado, lo hubiese cuidado? ¿Qué era el plan entonces de Dios sobre ellos? Esto está entonces en el espíritu de profecía, carta 26.894, o en Hijos e Hijas de Dios, página 46, párrafo 3. La iglesia judía fue llamada como representante de Dios ante un mundo apóstata. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de colocar entonces a esa vid, a ese viñedo? Porque Dios quería demostrarles al mundo que en medio de la apostasía, Dios tenía un pueblo escogido que iba a ser prácticamente un pueblo fiel a su Dios. Pero vaya sorpresa, ¿sí? Y a fin de cumplir esta misión, el pueblo judío debía mantener su propia existencia como nación distinta de todos los pueblos idólatras de la tierra. Pero ¿cuál fue la sorpresa? ¿Sí? De que esta nación, a pesar de que fue escogida por Dios, muchas veces se extravió en el camino, en la idolatría, fue a adorar dioses, incluso ofreció holocaustos, sacrificios a otros dioses paganos. Pero el propósito de Dios no fue esa desde un principio. Dios quería que esta nación fuera distinta, apartada de la apostasía, apartada del paganismo. Había de mantener su propia espiritualidad, realizado lo que Adán y Eva dejaron de hacer. Rendir obediencia a todos los mandamientos de Dios, a su carácter, representar la misericordia, la bondad, la compasión y el amor de Dios. Esto es lo que estudiamos hoy en la mañana. ¿Por qué la condición del mundo hoy? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque nos hemos apartado de los mandamientos. Y este era el propósito de Dios sobre el pueblo judío, ser diferente a los demás, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, en obediencia a los mandamientos de Dios. Y esto es para nosotros hoy también. De este modo había de estar por encima de todas las otras naciones en excelencia de carácter. Dios expresó una ocasión del pueblo de Israel, el pueblo judío. Ustedes es para que no fuesen la cabeza, fueran los que lideraran, pero por desobediencia vienen a ser los últimos. ¿Sí? De esta manera se exaltará en todo el mundo los principios de las leyes que gobiernan su reino. Pero vaya sorpresa de Dios se llevó con este pueblo, que este pueblo nunca quiso someterse a la obediencia de los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué es lo que les hacía creerse la vid verdadera entonces? Parte de ello entonces hemos leído, pero dice esta cita: es imposible enumerar las ventajas que el Señor preparó para el mundo al hacer a la nación judía depositaria de sus abundantes tesoros de sabiduría. O sea que a ese pueblo se le dio todo el conocimiento plasmado en la Escritura. Tenía en su seno profetas, escribas, tenía en su seno hombres sabios del conocimiento de la palabra de Dios. Fue dotado de toda sabiduría, dice aquí la cita de Alza tus ojos, página 230, párrafo 3. Pero a pesar de todo ese conocimiento, muchas veces Dios vio la desviación y Dios manifestó: mi pueblo se perdió. ¿Por qué se perdió el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento.
Y no es porque el conocimiento no estaba a su alcance, es porque no la quisieron tomar. Sí. ¿Qué paralelo es esa condición del pueblo antiguo, el antiguo Israel con el Israel moderno? Sí. La historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción. Ahí está. O sea que para nosotros la historia de Israel es como un espejo, que nosotros no veamos a la condición en la que caminamos espiritualmente. Si nosotros seguimos en ese camino desviado, vamos a terminar como esta nación, en la destrucción. Fue escrita, dice, para nuestra admonición e instrucción, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, y esta es la última generación. Aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos a la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara, les prestara atención a través de su pueblo en estos tiempos. La verdad es una salvaguarda en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe que fue dada una vez a los santos. Por eso hay una frase muy conocida y muy aplicada para esta generación. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sí? Fue escrita, dice este párrafo, fue escrita para que nosotros le prestemos la debida atención. Y esto es para todas las generaciones después del Israel. Fueron dadas entonces para el pueblo de los santos, de estas edades, de estos últimos días. ¿Cuál era entonces la ideología o la teología errónea de la iglesia de Israel? Si nosotros entonces tomamos lo que dice el deseado de todas las gentes, los judíos fundaban su esperanza de salvación solo por el hecho de ser de la nación de Israel. Entonces ellos leerían, esto es para una ejemplificación, el libro de Juan 15 que leímos al principio. Entonces para ellos Israel es la vid verdadera. Y sus consejos, su concilio, el Sanedrín sería el labrador, porque ellos eran los que mandaban, los que erigían, decían las órdenes. Todo pámpano que en Israel no lleva fruto se quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y así vendría entonces la instrucción que ellos tenían. Por eso, si nosotros vemos en la historia bíblica, ¿por qué los judíos no se llevaban con los samaritanos? ¿Sí? ¿Por qué los judíos consideraban como perrillos a gente que no era de la nación judía, a los griegos? ¿Sí? Recuerdan una ocasión que el mismo Jesús ejemplificó algo así, cuando una mujer vino a pedir apoyo y Jesús dijo que los perros no comen prácticamente en la mesa con sus amos. Pero esta mujer de fe dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y no es que Jesús estaba despreciando, sino que quería enseñarles una lección a los que estaban a su alrededor. De esa ideología, esa teología que ellos tenían de solo por ser israelitas o judíos. Y por eso nuestro Señor Jesús estaba instituyendo esta instrucción cuando el caso de esta mujer. ¿Era Israel la vid verdadera? Dios la había plantado, ya la vimos. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos venido viendo hasta ahorita. Tenía la promesa de un Mesías. Tenía los mandamientos de Dios. Guardaba las leyes de la salud. Si no se contaminaban con alimentos no saludables. Tenían el Sanedrín, ¿sí? El concilio más poderoso de instrucción que ellos podían tener. Guardaban el sábado.
tenían el espíritu de profecía, tenían los rollos de los profetas, tenían a Isaías, tenían a Jeremías, tenían a Daniel, a todos los profetas. ¿Era entonces la vid verdadera? Cuando tenían todas el conocimiento que un pueblo podría tener de ese entonces. Claro que lo era, porque Dios mismo lo erigió, Dios mismo lo plantó. Ahora la pregunta sería, después de analizar esta situación de confianza que ellos mostraban, entonces, ¿por qué Dios se divorció de Israel? ¿Por qué Dios se separó de los judíos? Esto suena entonces algo extraño, pero la palabra de nuestro Dios dice claramente que Dios se tuvo que separar de los judíos, de los israelitas. Suena entonces algo muy difícil, pero así sucedió. En el libro de Mateo 23:4 dice lo siguiente, estas fueron algunas de las razones. Ellos hacían entonces devotos seguidores y hacían esto. Y Jesús se los recalcó. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres la llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esto era lo que decía Cristo Jesús. Esto era la condición del pueblo judío, de los israelitas de ese tiempo, y por eso Jesús comienza el asunto de separación con esta lamentable nación, porque de esa forma Dios no podía trabajar con ellos. Y de esta manera tan fuerte, Cristo se dirigió a ellos, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Versículo siguiente, versículo 14, 13 y 14. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sí? Ellos hacían entonces discípulos y quería que se les llamara entonces a ellos maestros. Si tú los topabas en las plazas de la ciudad, dice, ellos caminaban y extendían, ondeaban el fleco de sus vestimentas, y de esa manera quería que se les reconociese a la autoridad que ellos manifestaban, y les agradaba tanto que les llamaran rabí, rabí. ¿Sí? Les agradaba tanto que se les llamase rabí, rabí, o maestro, maestro. Y Jesús comenzó a notar entonces la condición espiritual muy lejos de lo que él se esperaba cuando plantó su vid en años pasados. Además de eso, versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos. Versículo 23, ay de vosotros, escribas hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que en un punto se hicieron muy extremistas, ¿sí? Y en otro punto había gente muy liberal, y eso era la condición del pueblo judío. Y los que lideraban eran prácticamente los fariseos y los saduceos. Y había muchos grupos más que dentro del mismo pueblo judío en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Dice, deseado de todas las gentes, pero Israel como nación se había divorciado de Dios. Las ramas naturales
del olivo estaban quebradas, mirando por última vez al interior del templo. Jesús dijo con tono patético y lastimoso: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. La presencia de Dios se iba a retirar para siempre del templo construido para su gloria. Desde entonces sus ceremonias no tendrían significado, sus ritos serían una mofa. Miren qué lamentable situación. Aunque fue profético, fue instituido por el mismo Dios, Dios se divorció de esa nación y las abandonó. Ya la presencia de Dios ya no se encontraba en ese lugar. Y por eso cuando en el año 70 el pueblo judío fue destruido por el ejército romano comandado por el general Tito, dice el espíritu de profecía, conflicto de los siglos, en el capítulo 1. Los judíos se fueron a esconder en el templo de Jerusalén. Los soldados entraron y degollaron a todos los judíos escondidos allí en las cámaras contiguas al templo. Y las voces de los judíos se escuchaban allá adentro: Ishabod, Ishabod. ¿Qué quería decir eso? La gloria se alejó, la gloria se alejó. Hasta ese lamentable punto o momento reconocieron que ya la gloria de Dios ya no se encontraba con ellos. Y guardaban el sábado. Y tenían los mandamientos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir para nosotros hoy? Para nuestro tiempo también. No todo el que me diga Señor, Señor, dice Jesús, entrará entonces al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El mensaje de salvación, deseado de todas las gentes, dice lo siguiente: el mensaje de salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. Pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad, que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había troncado en corrupción. La religión que había tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo con falsificaciones del evangelio. ¿Y qué es lo que se vive hoy, hermanos? Un abanico de religión. En la rama del cristianismo hay un abanico de cristianismo también. Hay un falso evangelio hoy en día. Lo mismo ocurría en el pueblo en los tiempos de Israel, en el tiempo judío. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su misma destrucción. O sea que ellos mismos se pusieron la soga al cuello, porque tuvieron la verdad, tuvieron el privilegio de tener al Hijo de Dios caminar por las calles empolvadas de Jerusalén, pero ni aún así supieron conocer el tiempo de su visitación, como lo dice las Sagradas Escrituras. El pueblo a quien Dios había llamado a ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Qué lamentable esto, hermanos. Un día puedes representar a Dios y al otro día puedes estar representando al mismo enemigo de Dios. Lo que le pasó al pueblo judío. Hacían la obra que éste deseaba que hiciese y seguían la conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. Y recordemos ese pasaje bíblico cuando tienen a Cristo y a Barrabás. Y Pilato dice: ¿quién quiere que le suelte? La gente gritaba: suelta a Barrabás y crucifícale a Cristo. Y todavía se atrevieron a decir: y que la sangre de Él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Ustedes creen que era Dios quien motivaba a esa gente a decir esas palabras? Claro que no era el mismo diablo que controlaba ya esa nación. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Nada más sacrificaban por sacrificar a los pobres animales, mas ya no comprendían el verdadero significado.
Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Presentar las ofrendas de los sacrificios era como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran truncados en medio de cegar la mente, endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debería de ser desechado. Y aquí está algo interesante para nosotros hoy. Nación completa, mismos líderes, sacerdotes, ritos de culto, ¿sí? Todo tuvo que desaparecer porque todo eso había sido echado abajo y estaban ahora siguiendo, obedeciendo al Satanás, quien los guiaba en las tinieblas espirituales. Y por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya no más sacrificios, ya no más Dios podía continuar con esa nación. El mensaje de salvación se tuvo que extender más allá de Jerusalén. En el año 34, cuando Esteban fue muerto, el verdadero cristiano, ¿sí?, tuvo que ser desplazado, tuvo que huir de Jerusalén. Eso provocó que el mensaje llegara hasta los confines de la tierra. Ahora, en nuestro tiempo, ¿cómo nos encontramos nosotros en nuestra condición espiritual? En la forma de adoración a Dios. ¿Será que hemos perdido también de vista el verdadero significado y hoy nada más nos reunimos por reunir? Cantamos por cantar, oramos nada más por orar. Se ha vuelto esto un sistema ya, una forma, una costumbre, una tradición como los israelitas, los judíos. Si nosotros hemos perdido el verdadero significado, también todo el sistema va a ser desechado una vez más. El labrador tuvo que plantar entonces otra vid. No le quedó de otra a nuestro Dios. Dice aquí, desea a todas las gentes: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En las colinas de Palestina nuestro Padre Celestial había plantado su buena vid y Él mismo era quien la cultivaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de la vid y declaraban su origen celestial, pero para los dirigentes de Israel parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron, la pisotearon bajo sus profanos pies. Querían destruirla para siempre, pero el celestial viñador no la perdió nunca de vista. Después que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar. Al otro lado de la muralla ya no se veía el tronco, quedaría oculto en los rudos asaltos de los hombres, pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla. Había de representarla por su medio, se podría unir todo injerto a la vid. De ella se ha ido obteniendo fruto. Ha habido una cosecha que los transeúntes han arrancado. ¿Y de qué manera se representó esto? Entonces el evangelio, el mensaje fue a los gentiles. Alcanzó hasta los confines de la tierra. ¿Sí? La palabra de nuestro Dios entonces nos menciona que Cristo tuvo que hacer esto porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, rechazó, ¿sí?, ser prácticamente estar al cuidado del verdadero labrador, ¿sí?, del verdadero plantador. Entonces viene la situación triste. La vid de Israel es destruida. Lo que comentábamos hace rato en conflicto de los siglos: destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron la torre que consideraban inexpugnables y Tito las encontró vacías. Las contempló asombrado y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos. Miren la declaración de Tito, el general del ejército romano. Pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerse dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrastrados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se erguía el santuario fue arado como campo. En el sitio y en la mortandad que lo siguió parecieron más de
perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados por las fieras de los circos o desterrados, desaparecidos por toda la tierra. Y así entonces terminaron los judíos, hermanos. ¡Qué lamentable! Pereció en ese ataque en el año 70 a manos de Tito 1 millón de judíos. Y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos y esclavos, o bien fueron prácticamente arrojados a las fieras en los circos romanos, allá donde se pagaba una entrada para ir al circo romano y ver cómo eran despedazados los judíos, en su momento incluso los cristianos, por las fieras salvajes. De esa manera entonces terminó esta nación que un día fue plantado por Dios. Pero a pesar de que el enemigo intentó destruir por completo, Dios tuvo un plan y fundó entonces a otro pueblo, lo cual se llamó cristianos. Sí. Los que estaban unidos en este caso a la vid verdadera no sufrieron la destrucción. Dice entonces, conflicto de los siglos, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había previsto a sus discípulos y todos los que creyeran sus palabras esperaban atentamente las señales prometidas. Ustedes recuerdan lo de Mateo 24, 15 en adelante, ¿sí? Cuando veáis, ¿sí?, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y la huida entonces estaba declarada. Había que huir. Entonces, un verdadero cristiano no pereció, no fue parte del 1 millón de judíos que murió allí. Ni fue esclavo, ni fue comida para las fieras en los circos romanos. El verdadero cristiano huyó antes de la destrucción. Empero la misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovecharla para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Todo esto es paralelo entonces a nosotros. ¿Por qué decimos? Mire lo que comenta el Espíritu de Profecía. La sierva del Señor advierte lo siguiente. Jerusalén, dice aquí, estamos leyendo el libro de Testimonios, número 8, página 74, 75. Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Ahora está hablando a nosotros, está hablando a esta generación. Jerusalén solamente es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios nos ha dado. ¿Y qué luz nos ha dado Dios? Dios nos ha dado la Biblia, la palabra de Dios. Dios nos ha dado el espíritu de profecía. Nos ha dado nuestros pilares de la fe. Si nosotros rehusamos andar en la luz que Dios nos ha dado, terminaremos también en la misma condición del pueblo judío. Jerusalén fue favorecida por Dios como depositaria de intereses sagrados, pero sus habitantes pervirtieron la verdad, rechazaron todo ruego y advertencia, no apreciaron sus consejos. ¿Cómo toma el pueblo de Dios hoy en día los testimonios? ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios, pervirtieron la verdad, rechazaron todo ruego y advertencia y no apreciaron sus consejos. Amor por la riqueza fue lo que tuvieron ellos. La envidia y la disensión, cada uno por su propio lado procuraba lograr alguna ganancia. Y Cristo se retiró de ellos diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo he de abandonarte? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha amonestado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho un llamado? ¿Cuántas veces Dios nos hace la invitación? Necesito en ti un reavivamiento y una reforma. ¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces hemos perdido nuestro culto familiar? ¿Cuántas veces hemos perdido nuestro estudio personal? ¿Cuántas veces hemos estado lejos de una vida consagrada y abnegada a Dios? De la misma manera, Cristo siente pesar y llora por nuestras iglesias e instituciones educativas que no han logrado cumplir los requisitos de Dios. Él viene a investigar a Battle Creek, que ha estado moviéndose en la misma dirección que Jerusalén. ¿Y qué era Battle Creek? Era prácticamente de las oficinas centrales del pueblo de Dios en los tiempos de la sierva del Señor. La casa publicadora ha sido convertida en un altar profanado, en un lugar de mercadería y negocio vil. ¿Y cómo estará hoy en día entonces la situación? Se ha convertido en un lugar donde se ha perpetrado la injusticia y el fraude, donde el egoísmo, la malicia, la envidia y la pasión han prevalecido. Sin embargo, los hombres que han sido atraídos a obras en base a principios equivocados parecen estar inconscientes de sus malos caminos. O sea, el pueblo de Dios no nota, el pueblo de Dios no ve que nuestra situación está lejos de Dios. Eso es lo más triste y eso es el cumplimiento de Apocalipsis 3. En la situación de la iglesia laodicense, una iglesia tibia que no ve, no comprende su situación crítica, desnuda, pobre, miserable. Las advertencias se dijeron a todos aquellos que siguen los pasos de la gente de Jerusalén, que disfrutan de tan grande luz. Este pueblo es una advertencia para nosotros. Le habla el adventismo de hoy. Le habla el cristiano de hoy. ¿Cuál es la situación actual entonces como pueblo de Dios? Oh, qué tristeza es esto. La misma desobediencia y fracaso que se vieron en la iglesia judaica, escuchen bien esto, la misma desobediencia y fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial en los últimos mensajes de amonestación. O sea que la luz que nosotros tenemos es aún mucho más mayor que la que tuvo el pueblo judío. Pregunta: ¿dejaremos que la historia de Israel se repita en nuestra vida? La respuesta la tenemos personalmente. ¿Dejaremos que la historia de Israel se repita en nuestra vida? ¿Qué situación entonces tan apremiante para nosotros hoy? La historia entonces se repite en nuestro tiempo. ¿Qué dice el mundo cristiano? ¿Qué dice el mundo religioso? La organización, llámese como se llame, puede decir es la vid verdadera. La conferencia general es el labrador, es la que nos rige. Y todo pámpano que en la organización no tenga membresía se quitará, y todo aquel que tenga cargo lo limpiará para que lleve cargos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que la organización os ha hablado. Permaneced en la organización y la organización en vosotros, para como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no estáis relacionados con una organización religiosa, llámese como se llame. Pero hoy es momento de levantar entonces los ojos y colocarlos en el verdadero autor y consumador de la fe. Hoy es momento de retomar entonces los principios divinos que están plasmados en la Biblia y en el espíritu de profecía para el pueblo de Dios de este tiempo. Necesitamos hoy, pueblo de Dios, volver a las sendas antiguas. Porque esta situación es lamentable. Existe una falta de espiritualidad probable entre nuestro pueblo. Sé que si presentásemos una evaluación de nuestra condición espiritual, estamos reprobados. Hay una obra enorme que hacer en favor antes de que puedan llegar a ser lo que Cristo se propone que sean, la luz del mundo.
Por años he sentido profunda angustia en mi corazón mientras el Señor ha presentado delante de mí la necesidad de Jesús y de su amor que existe en las iglesias. Han reinado el espíritu de autosuficiencia y la disposición a luchar por los pueblos y por la supremacía. Ahora escuchen, esto es para nosotros. He visto la exaltación propia se está popularizando entre quienes, entre los adventistas, dice, del séptimo día. Y que a menos que el orgullo humano quede abatido y Cristo sea exaltado, nosotros como pueblo no estaremos en mejores condiciones para recibir a Cristo cuando venga por segunda vez que como estaba el pueblo judío cuando vino por primera vez. Si cuando Cristo vino, cuando el Mesías llegó, el pueblo judío, queridos hermanos, en verdad no estaba listo, ni siquiera reconoció la llegada de Jesús. Tenían los profetas, Isaías lo había anunciado muchas veces, pero cuando llegó fueron 3 sabios que venían del oriente a preguntar: ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos ni siquiera sabían que ya había nacido. Ahora, ¿será que nosotros como generación que espera por segunda vez ahora a Cristo Jesús, estaremos mejor preparados que ellos que lo esperaban la primera vez? ¿O estamos en condiciones similares o estamos en condiciones aún más peores? Por eso en la parte de arriba decía, existe una falta de espiritualidad deplorable entre nuestro pueblo. ¿Podemos ser cortados de la vid verdadera como lo fue el pueblo judío? Claro que sí, aún teniendo la verdad. Pero si no la vivimos, no la practicamos, no la seguimos, podemos llegar a ser cortados también de la vid verdadera. Se me ha mostrado, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, como pueblo nos estamos apartando de la sencillez, la fe y la pureza del Evangelio. Muchos corren grave peligro, a menos que cambien su comportamiento, serán separados de la vid verdadera. Nuestra condición pecaminosa, nuestra condición tibia, nuestra condición de falta de sencillez de fe y pureza del Evangelio nos va a terminar entonces separando entonces de Cristo Jesús, separados de la vid verdadera. ¿Y de qué sirvió profesar ser cristiano si al final de cuentas quedaremos perdidos? ¿O estaremos en la clasificación de aquellas personas cuando Cristo venga? Pero Señor, si nosotros visitamos enfermos, vimos a la viuda, fuimos a los encarcelados, hicimos esto, hicimos lo otro, apartados de mí, dirá Cristo. Yo no los conozco. Obradores de maldad. ¿Por qué? Porque como pueblo nos estamos apartando de la sencillez de la fe y la pureza del Evangelio. Sí. Necesitamos ser personas que profesen y personas que practiquemos el verdadero Evangelio en toda su pureza. Es preciso que ahora ganemos victoria a cada paso. Cada acto de bondad es una semilla que se siembra, la cual dará fruto para vida eterna. Todo éxito logrado nos coloca en un peldaño más elevado de la escala del progreso y nos proporciona mayor fuerza espiritual para alcanzar nuevas victorias. Cada acto correcto prepara el camino para la repetición del mismo. O sea que cada acto, y lo sabemos muy bien, desde 1844, se lleva un juicio en el cielo, a donde nuestros actos se escriben. Existen 3 libros en el cielo, el de la vida, el de las iniquidades y el de memoria. Y allí está plasmado cada momento, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, mes, año de nuestra existencia. Está grabado allí y cada acto va a pesar en la balanza, ya sea que para vida eterna o para muerte eterna. Si no reafirmamos nuestra fe, si no recomponemos nuestro camino con la ayuda de Cristo, seremos cortados y separados de la vid verdadera. Vendrá entonces el leñador y quitará esas ramas que no están dando buen fruto.
recibiréis poder. 8 de septiembre dice lo siguiente: el Señor no depende de hombres de elevada posición, de gran intelecto o extensos conocimientos. Tales hombres a menudo son orgullosos y autosuficientes, se sienten incompetentes para diseñar, ejecutar planes sin el consejo de Dios, se separan de la vid verdadera y por ello se vuelven secos e infructuosos como ramas marchitas. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca entonces Dios de nosotros? Ser mansos y humildes de corazón. No gente con arrogancia, no gente orgullosa con un ego hasta los cielos. ¿Sí? No está diciendo Dios que rechaza a gente con alguna profesión, simplemente que esas personas deberían de tener también una humildad ante Dios. De esa manera entonces nuestra actitud también sirve o aporta para ser separados de la vid verdadera. ¿Cuál es el proceso de separación que Dios utiliza? El Señor plantó a su iglesia como una viña en campo fértil, ¿sí? Con el más tierno cuidado la alimentó, cuidó a fin de que produjese frutos de justicia. Su lenguaje es: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Pero esta viña plantada por Dios se ha inclinado a tierra y ensalzado sus arcillos en derredor de soportes humanos. Sus ramas se extienden ampliamente, pero lleva los frutos de una viña degenerada. Su Señor declara y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas, pero uvas silvestres. Pero en vez de aprovechar esos dones y avanzar hacia la perfección, han apostatado de aquello que había alcanzado en su primera convicción. A medida que empezaban a buscar la alabanza y la amistad del mundo, su fe se disminuyó, su celo languideció, su fe ferviente devoción fue reemplazada por un formalismo muerto. Esto es lo que vivimos hoy en día como cristianos, un formalismo, una forma de tradición y costumbre. Sí. Ya sabemos que el sábado pues hay que ir a la iglesia. Cumples con ir a asistir, a veces solo por la mañana, y por la tarde ya no queremos nada. Y tenemos que esperar hasta llegar el próximo sábado para hacer lo mismo. Pero durante la semana no vivimos como un cristiano, no comemos como un cristiano, no vestimos como un cristiano. Seguimos arraigados a los egipcios, a los babilónicos. Solamente el sábado medio nos hacemos una transformación de cristianos. Eso es ir perdiendo una vida espiritual. Eso es estar buscando una muerte espiritual, un formalismo totalmente muerto. Cada paso hacia el mundo fue un paso de alejamiento de Dios. Y cuando venimos a darnos cuenta, estamos tan lejos de Dios que para nosotros se nos torna difícil volver a retomar las cosas. ¿Cuántos casos no hemos visto de esos? Comenzamos con un pecado, se fue haciendo costumbre, uno y más y más y más y más. Cuando venimos a ver, el pecado nos consumió, nos alejó de Dios, nos sentimos tan vil que nos sentimos incapaces de volver, y pasan años y años y muchos hasta hoy no han regresado. Eso es la forma en la que nosotros nos vamos alejando. ¿Sí? Jerusalén fue destruida aún guardando el sábado, hermanos, creyendo en la ley, sintiéndose el pueblo verdadero. Muchos cristianos seremos destruidos también aún creyendo en Cristo, guardando el sábado, creyendo en la ley de Dios, sintiéndonos que éramos parte del verdadero pueblo remanente. Pero no hubo un cambio en nuestra vida espiritual. No hubo una vida consagrada a Dios, lejos de Dios, solo por una sencillo formalismo muerto. ¿Sí? De llegar a las reuniones por llegar y cumplir, pero no hay una vida digna, consagrada a Dios durante los 7 días de la semana.
Hoy se están siguiendo las mismas huellas de la iglesia judía. Sí. Los judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel. Y ahora, si tú no eras israelita, tú eras griego o eras samaritano, prácticamente tú no eres salvo. Tú no formas parte del verdadero pueblo. Esta situación la ha plasmado muy bien el catolicismo y se la plasmó a los reformadores y todos aquellos que fueron excomulgados. Extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera del pueblo judío no había salvación. Y esto se vive hoy en el mundo religioso. Y se está consagrando una unión en las religiones, se llama ecumenismo. Si tú no estás dentro del ecumenismo, simplemente tú eres un disidente más. Porque estás en distinción, en diferencias a las creencias que se están formalizando hoy en toda esta unión que se hace a nivel mundial. Y llegará el momento que nos dirán, fuera de esta unión no hay salvación. Eres un disidente, eres un terrorista religioso. Y no estamos lejos de esta situación, queridos amigos y hermanos que nos ven. Se comenzó entonces a instituir que el lugar de reunión es el arca de salvación, pero el apóstol Pedro dice lo siguiente, 1 Pedro 3, 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo, ahora que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Y ese mismo principio, Dios continúa obrando con el mismo principio. Dios no cambia. El que cambió fue el pueblo judío, el que cambió fue el mundo religioso de hoy, pero Dios no cambia. Dios sigue con el mismo principio. Dice, alza tus ojos, página 129. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. ¿Sí? Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios. Escuchen nada más. Se le dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Ahora escuchen esto, está tremendo. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. No importa cuán sagrado haya sido tu llamado. ¿Sí? Ya lo vimos, el pueblo judío terminó obedeciendo al mismo Satanás. El verdadero pueblo de Dios fue llamado bíblicamente, proféticamente. En 1844 se estableció, Dios le dio sus doctrinas, pero si nosotros nos apartamos de ese principio, nosotros también seremos cortados. Pero si estos a su vez, dice aquí hay una esperanza, pero si estos a su vez no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá, humillará dolorosamente, a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. Lo mismo que pasó con el pueblo judío, al menos que haya un arrepentimiento sincero. Y es que estamos viviendo en un proceso de sacudida en el pueblo de Dios de zarandeo, que es momento entonces de tomar buenas y sabias decisiones con la ayuda de Cristo Jesús. ¿En dónde se encontraba entonces la salvación? Dice el libro de Salmos 14:7, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿En quién entonces estaba la salvación?
La salvación es de Jehová, Salmos 3:8, sobre tu pueblo sea tu bendición. Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lucas 19:9, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo se encontraba en la casa de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y hoy ha venido la oportunidad de salvación para ti y para mí, y para todo aquel que lo quiera recibir. La palabra entonces de nuestro Dios es clara, es precisa. Ser miembro de una iglesia humana o estar unido, es estar unido a la vid verdadera. El profesar las doctrinas, miren, esto está interesante. El profesar las doctrinas o ser miembro de la iglesia no reemplaza a la conversión, ¿sí? Y ya lo vimos claramente por medio del pueblo judío, no por el hecho de ser judíos. Habían ellos ganado, habían ganado las salvaciones, más fueron destruidos. Dice la palabra de nuestro Dios, la profesión, el profesar las doctrinas o ser miembros de la iglesia no reemplaza a la conversión. Todas las personas, los encumbrados, los humildes, si no están convertidos, se hallan en un pie de igualdad. Los hombres pueden volverse de una doctrina a otra. Esto se hace y continuará haciéndose. Ahora miren, esto está interesante. Los papistas pueden cambiar del catolicismo al protestantismo, sin embargo pueden no saber nada del significado de las palabras. Os daré corazón nuevo. El aceptar nuestras teorías y unirse con una iglesia no le da nueva vida a ninguna persona, aun cuando la iglesia con la cual se una esté cimentada sobre el fundamento verdadero. La relación con una iglesia no reemplaza la conversión. Necesitamos entonces nosotros verdadera conversión. Necesitamos nosotros una práctica, ¿sí? No es nada más de decir, así son tantas doctrinas, son 7 pilares, son 10 mandamientos. Necesitamos estar convertidos y necesitamos practicar lo que creemos. No vaya a ser, como decía Pablo, que yo siendo un heraldo del evangelio, al final de cuentas yo mismo venga a ser el reprobado. Los miembros de la iglesia de la vida actual recibirán las plagas. Y esto va relacionado con lo anterior. Esto está hablando para nosotros los adventistas hoy. Aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad, y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración. ¿Qué pasará con ellos? Cuando se esté huyendo, incluso quizás salgamos fuera de las ciudades y no hay una consagración, allá caerán las plagas, dice. No poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales. Recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Qué duro está esta cita para nosotros como adventistas. 25 millones de adventistas en el mundo. ¿Cuántos nos hace falta una consagración vital? Una posesión más vital y consagración a Dios. ¿Cuántos de que si hoy cayeran las 7 postreras plagas, nos tocaría también a nosotros? Porque estamos viviendo como las iglesias nominales. Sí. Aún teniendo los mandamientos de Dios. Es que se volvió todo esto un formalismo. Esto se volvió prácticamente un asunto de costumbre, de saber de que hoy es sábado y es de reunirnos. Y hasta a veces queremos que el sábado se pase rápido porque queremos hacer nuestras actividades.
Apenas estamos despidiendo el sábado, entonces volvemos a los asuntos mundanales. Si hoy cayeran las plagas, dice Dios, no lo digo yo, lo dice el Espíritu de profecía. Si no tenemos una consagración vital, recibiremos también las plagas de Dios. Hoy el mundo está siendo azotado por huracanes, terremotos, incendios, catástrofes que llenan la tierra y caen uno tras otro. Eso no se compara aún todavía con las 7 postreras plagas que están por caer sobre este mundo. Quiera Dios entonces que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. El profeta Amós dice claramente que llegará el momento que la gente querrá oír, querrá escuchar, pero se acabó el tiempo de salvación. Hoy entonces pasa algo interesante. En las reuniones que están entonces lejos de lo que Dios pide, se ora, se canta, pero de una manera errónea. Pero Dios tendrá entonces un verdadero pueblo. A pesar de lo difícil que parezca la situación, Dios tiene un verdadero pueblo. Dice conflicto de los siglos, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos reaccionarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Sí? Pero hoy es un categórico, así dice cierto líder religioso, así dice cierta congregación religiosa. Y esto es entonces el asunto que diferencia del verdadero pueblo de Dios. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres, en lugar de atraerlas hacia Dios, que el pueblo considere como sus guías a los obispos, a los pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías. Pueden entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Precisamente ayer hablaba por teléfono con un hermano. Me decía, hermano, ¿cuánto nos hace falta a nosotros en la iglesia conocer de los asuntos de los últimos tiempos, de la doctrina y de profecía? ¿Sí? Pero nos maneja realmente entonces el líder religioso, en este caso el ministro, el pastor, y nos dice que nosotros cualquiera puede tocar hablar de profecía porque no tenemos la capacidad, o vamos a interpretar de una manera mal las profecías. Mejor que hablemos y predicamos de lo que ya ellos mandan establecido en los folletos estructurados. ¿Saben quién está detrás de todo eso? Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres, en lugar de atraerlas hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son los deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar multitudes a su voluntad. ¿Sí? Y por eso la condición del pueblo cristiano, así. Por eso Dios nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos de buscar el conocimiento en la fuente de sabiduría que está aquí, en la palabra de Dios.
ese conocimiento profético que se abrió desde 1798 cuando el libro de Daniel fue entendido y comenzó entonces el movimiento adventista del séptimo día. Ahora podemos entender, hermanos, quién controla a los líderes religiosos, a las organizaciones. ¿Sí? Y por eso cuando no estamos de acuerdo con ellos, eres expulsado. Miren qué es lo que dice este asunto. ¿Qué es un católico? Lo dice en el catecismo. La única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, le entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendiera y la gobernaran. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste. La iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos en común con él. O sea que subsiste si tú estás con el sucesor de Pedro. ¿Y quién es el sucesor de Pedro para ellos? Los obispos, los papas. Esto es lo que piensa entonces el mundo religioso hoy. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un adventista? Hablando corporativamente. Dice esto en el manual de la iglesia. Disciplina, ocasiones para expulsar a las iglesias por razones disciplinarias son raros debido a que el mismo de la iglesia es buscar y salvar en caso de problemas graves como la apostasía, la negativa o operar, miren, en armonía, no contra la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿contra quién? Contra el manual de iglesia. O la rebelión contra la conferencia persiste en serios esfuerzos, debe hacerse para evitar la necesidad de la expulsión. O sea que si tú no estás de acuerdo con lo que dice el manual, tú puedes entonces ser expulsado de esa congregación. El catolicismo dice, si tú no estás en comunión con el obispo de Roma, tú no puedes ser entonces parte de. Pero ya vimos que Dios tiene un verdadero pueblo. Ahora, ¿qué sistema? Vamos ya concluyendo. ¿Qué sistema debemos nosotros obedecer? Dice este escrito de 1888. Bajo la gran cabeza debemos presentar que la palabra de Dios requiere obediencia al sistema de la verdad bíblica. ¿A quién debemos obedecer? A concilios, a manuales, al sistema de la verdad bíblica, que es un sistema de autoridad y poder, convicción y la conversión de la conciencia. Y esto es entonces el asunto de nuestro tiempo. Venir a Cristo significa algo más que permanecer a la iglesia. Hay muchos cuyos nombres están inscritos en las hojas de los registros de la iglesia, pero cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Venir a Cristo no requiere un gran esfuerzo y agonías mentales. Es sencillamente aceptar los términos de salvación que Dios presenta con claridad en su palabra. ¿Sí? Pero cuán triste se ha manejado la mentalidad del feligrés hoy, que diferencia con los escritos, tanto de la Escritura, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Permanecer en la iglesia, o tus nombres escritos en las hojas de un registro, dice, pero tristemente tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Los judíos se confiaban solo por el hecho de estar ligados a Israel. ¿Cuál es tu confianza ahora para ti como cristiano? ¿Cuál es tu confianza? ¿Sí? ¿Cuál es la situación que nosotros atravesamos hoy? ¿Sí? Tu confianza y mi confianza debe estar presta para el servicio de Dios. Entonces, ¿para qué fue puesta la iglesia? Con esta cita vamos a concluir. El propósito de Dios al organizar la iglesia. La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con un propósito misionero.
Y el Señor desea ver a toda la iglesia idear medios y recursos por los cuales los encumbrados y humildes, los ricos y los pobres puedan oír el mensaje de verdad. Miren nada más. Y es que Dios va a cumplir su palabra. Y con la cita bíblica que hemos de concluir esta tarde, se encuentra en el libro de Apocalipsis 18, versículos 1 al versículo 4. Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. ¿Quiénes van a cumplir esto? Aunque la Biblia dice que oí una voz, pero ¿quiénes van a ser los instrumentos humanos que van a dar esa voz de advertencia? Es un pueblo que ha sido puesto sobre esta tierra, esa viña que plantó Dios y que debe de estar siendo cuidada por su verdadero labrador, que es nuestro Dios. La iglesia fue puesta sobre esta tierra con un propósito misionero. Tenemos que cumplir con ello. Esperando de que sea de bendición entonces el mensaje de esta tarde, hermanos. Y recordemos, tenemos que estar ligados a la vid verdadera y llevar frutos. De nada serviría estar allí sin frutos. Seremos cortados y seremos echados en el fuego eterno. Vamos a concluir y vamos a terminar con las estrofas del himno número 472. Vamos a colocarnos en pie para despedir entonces el programa. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, y allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en comunión, o de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Vamos a orar, vamos a doblar nuestras rodillas para terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Señor, te damos gracias, porque aún tu amor es tan grande y tu misericordia aún, Señor, nos alcanza.
Te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar para ser dignos seguidores tuyos, para ser dignos cristianos, Señor, y llevar ese nombre, Señor, con toda seguridad, con toda esa sencillez, Padre eterno, y esa sabiduría que se necesita. Tu pueblo se perdió, Señor, en el pasado, no porque los hayas abandonado, sino porque ellos no quisieron seguirte. Y hoy corremos el mismo riesgo como pueblo en los últimos tiempos. Vendrán opresiones, Señor, donde se medirán nuestra fe. Si en verdad estamos hechos, Señor, para seguirte y demostrar nuestro amor aún hasta la muerte. Consagra nuestra vida, Señor. Úsanos, Padre eterno, como un instrumento en tus manos para que otros puedan conocer tus verdades. Bendice tu iglesia en toda la faz de la tierra. Consagra, Señor, nuestras vidas. Despierta, Señor, nuestro interés de poder, Señor, volver a caminar sobre esas sendas antiguas que tú nos has dejado. Bendícenos, Señor, en esta nueva semana que se aproxima. Tú nos puedas guiar en el trabajo, en el hogar, Señor, en nuestra salud. Tú nos ayudes. Hay mucha necesidad dentro de tu pueblo. Hay hijos tuyos que han pedido, Señor, orar por sus familiares, que están entre la vida y la muerte, luchando, Señor, contra una enfermedad, que están sufriendo, Señor, por los desastres en la naturaleza. Pero, Señor, ayúdanos a reflexionar cuán lejos estamos y necesitamos consagrar nuestra vida aún más. Bendice nuestras familias, Señor, nuestros amigos, nuestros vecinos también, Señor. Sé con ellos, guárdalos en gran manera. Bendícelos y también, Padre eterno, dales la oportunidad de conocerte, Padre. Bendice a nuestros familiares también, Señor, que aún no conocen o no obedecen tus principios. Ten misericordia de cada uno de ellos. Por aquellos que han de escuchar tu palabra por medio de los medios, Señor, de la tecnología, tú los alcances también, Señor. Que esos oídos y esos corazones puedan ser suavizados y tus ojos puedan ver con claridad la situación y la condición en la que vivimos. Todas estas cosas te las pedimos, Señor, y te las suplicamos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Que para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.